Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Su padre, Leopold, era un músico talentoso y escribió un famoso manual de violín. Su madre, Ana María, provenía de una familia de clase media. Mozart mostró un talento extraordinario para la música desde muy pequeño. A los 3 años ya tocaba acordes en el clavecín y a los 5 componía piezas sencillas. Su habilidad asombraba a quienes lo rodeaban. Su padre reconoció este talento y se dedicó a enseñar música a Wolfgang y su hermana, Nannerl. Ambos fueron músicos hábiles, pero el genio de Wolfgang destacó desde una edad temprana. A los 6 años, Mozart tocaba ante importantes públicos. Su padre lo llevó con Nannerl a Múnich para actuar en la corte bávara. Sus presentaciones fueron bien recibidas por la nobleza. Más tarde ese año, la familia viajó a Viena, donde Mozart tocó para la corte imperial. Sus actuaciones impresionaron a la aristocracia y ganó fama como un prodigio musical admirado en la ciudad. Hay muchas anécdotas sobre el talento de Mozart, incluyendo su increíble memoria musical. Se dice que podía escuchar una pieza una vez y tocarla perfectamente, sorprendiendo a todos. Su padre lo promovió como un milagro musical, creyendo que debía compartir su talento. Leopold buscó oportunidades para que Mozart tocara y asegurarse de que figuras influyentes reconocieran su habilidad. Las actuaciones de Mozart en casas nobles y cortes hicieron que su fama creciera en Europa. Su habilidad para improvisar y componer lo hizo único entre los jóvenes músicos, ganando admiración en todas partes. Este éxito temprano preparó el camino para el futuro de Mozart. De niño, ya se había hecho un nombre como uno de los músicos más prometedores de Europa, un logro increíble para alguien tan joven. En 1763, el padre de Mozart, Leopold, los llevó a él y a su hermana en una gira por Europa. El objetivo era mostrar su talento musical. Viajaron por ciudades importantes como Múnich y París. Mozart tocó en cortes reales y reuniones nobles. Sus actuaciones impresionaron al público y elogiaron mucho su talento. En Londres, conocieron a Johann Christian Bach, quien influyó en su música. Durante estos viajes, Mozart compuso sus primeras sinfonías. Sus primeras obras mostraban su habilidad para adoptar distintos estilos musicales. Solo tenía 8 años en ese momento. El tiempo de Mozart en París fue importante, pues conoció a compositores influyentes. Algunas de sus primeras obras publicadas, sonatas para violín y teclado, fueron escritas en este periodo. En Londres, bajo la guía de Johann Christian Bach, Mozart compuso 3 sinfonías. Estas reflejaban los estilos que encontró. Rápidamente dominó los elementos de la composición orquestal. Mientras estaba en La Haya, Mozart siguió componiendo. Su tiempo allí llevó a más sinfonías. Su habilidad para crear piezas variadas a tan corta edad asombró a muchos músicos. El desarrollo de Mozart se aceleró con la exposición a distintas tradiciones musicales. Conocer a grandes músicos mejoró sus habilidades. Aprendió a incorporar influencias variadas en sus composiciones. A lo largo del viaje, Leopold escribió cartas sobre el éxito de Mozart. Muchos elogiaban su talento. El nombre del joven compositor se difundió por Europa, atrayendo admiración. Al final de la gira, Mozart había reforzado su reputación. Ganó experiencia, compuso piezas notables y obtuvo el favor de muchos mecenas. Su viaje marcó su futuro como compositor. Mozart viajó a Italia varias veces, donde estudió el estilo operístico local. Italia era un centro cultural para la música, y la ópera era un género esencial. En Milán, le encargaron escribir la ópera Mitridate, Re di Ponto. Esta experiencia le ayudó a mejorar sus habilidades y adaptarse a las expectativas del público. Colaboró con compositores famosos y estudió contrapunto con Martini en Bolonia. Estas influencias le ayudaron a dominar las estructuras de ópera italiana y la escritura vocal. Mozart también visitó Roma, donde escuchó el Miserere de Allegri en la Capilla Sixtina. Sorprendentemente, transcribió la pieza de memoria tras oírla una vez. Esta habilidad impresionó a muchos y destacó su talento musical.
Su contacto con la música sacra italiana influyó en su estilo de composición. Durante visitas a Milán, estrenó Ascanio in Alba y luego Lucio Silla, mostrando su dominio creciente de la composición teatral en la ópera italiana. La comprensión creciente de Mozart sobre la ópera italiana influyó en sus obras posteriores. Sus composiciones combinaron el lirismo italiano con la profundidad dramática alemana. La combinación de la elegancia italiana y la complejidad estructural definió sus óperas. Su contacto con técnicas italianas enriqueció su lenguaje musical. Estas experiencias sentaron la base para obras maestras como Don Giovanni. Su habilidad para unir estilos ayudó a su impacto duradero en la música occidental. Mozart volvió a Salzburgo y retomó su puesto en la corte del arzobispo Hieronymus Colloredo. Su trabajo como Concertmeister consistía en componer música para la iglesia. Escribió música sacra, sinfonías y serenatas. Sus obras, como la Serenata Hafner, mostraron su talento al unir la grandeza orquestal con el entretenimiento ligero. A pesar de su productividad, Mozart estaba frustrado por el alcance limitado de su papel. El arzobispo restringía su libertad y rechazaba sus aspiraciones de mayores logros musicales. Mozart compuso mucho durante sus años en Salzburgo, pero se sintió limitado. Sus obras orquestales y sacras eran admiradas, pero anhelaba mayor independencia artística. Aunque ganó reconocimiento por sus sinfonías y composiciones sacras, deseaba escribir ópera. Sus ambiciones se vieron limitadas por la falta de oportunidades operísticas en Salzburgo. Su frustración creció cuando su empleador no reconoció sus habilidades únicas. Mozart quería un ambiente musical más vivo, libre de las rígidas restricciones de la corte. Aún estando insatisfecho con Salzburgo, Mozart compuso obras importantes, como la Misa de la Coronación. Sus piezas mostraban su creciente dominio de la estructura y la armonía. Su música reflejaba tanto sus obligaciones como sus aspiraciones personales. El contraste entre sus deberes en la corte y sus deseos artísticos lo volvía cada vez más inquieto. Con el tiempo, se dio cuenta de que Salzburgo no podía satisfacer sus necesidades creativas. Decidir buscar oportunidades en otro lugar marcó un punto clave en su carrera. Mozart dejó a su empleador en Salzburgo en 1781 en busca de mejores oportunidades. Se estableció en Viena, donde fue reconocido como pianista y compositor en círculos nobles. Sus actuaciones en salones aristocráticos elevaron su estatus, llevándolo a recibir encargos. Tomó estudiantes y compuso obras para mecenas ricos, logrando un éxito financiero moderado. En 1782, compuso su primera gran ópera en Viena, El rapto en el Serrallo. Su éxito lo estableció como un destacado compositor de ópera en la ciudad. La salida de Mozart de Salzburgo le dio libertad para forjar su carrera. Su talento para componer e interpretar le permitió prosperar, aunque los problemas financieros continuaron. Viena resultó ser un centro de innovación artística, brindando a Mozart oportunidades para experimentar. Su música mostraba un equilibrio entre elegancia clásica y profundidad dramática. Amplió su repertorio más allá de la ópera, componiendo conciertos para piano y música de cámara. Su versatilidad le permitió conseguir trabajo estable pese a dificultades económicas. Su éxito con El rapto en el Serrallo le dio más reconocimiento. El público admiró su música expresiva y su rica orquestación, convirtiéndola en un logro duradero. A pesar de su creciente fama, Mozart tenía dificultades para mantener ingresos estables. Dependía de la enseñanza y encargos, pero su vida extravagante a menudo lo dejaba sin dinero. Su creciente reputación en Viena lo vinculó con figuras influyentes. Estas conexiones llevaron a futuras colaboraciones, dando forma a la siguiente etapa de su carrera. Mozart alcanzó su cima con óperas como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Estas obras mostraron su gran comprensión del drama y los personajes. Una figura clave en su éxito fue el libretista Lorenzo da Ponte, quien escribió los textos para Fígaro y Don Giovanni. Su colaboración permitió una narración rica. Mozart introdujo innovaciones orquestales, integrando instrumentos para aumentar la emoción.
Sus óperas mezclaban estructura sofisticada con melodías atractivas. Las bodas de Fígaro fue innovadora por sus dinámicos conjuntos y ricas relaciones entre personajes. Mezcló comedia con crítica social de manera fluida. Aunque tuvo éxito, sus matices políticos lo hicieron polémico. La obra cuestionaba las estructuras de clase, lo que la volvía arriesgada en la época de Mozart. Don Giovanni siguió con temas más oscuros, mezclando elementos sobrenaturales con drama. Combinó estilos serios y cómicos, haciéndolo único entre las óperas. El estilo operístico de Mozart avanzó con emociones reales y orquestación refinada. Asignó a los instrumentos roles específicos para resaltar los sentimientos de los personajes. Su colaboración con Da Ponte dio lugar a óperas que reflejaban el comportamiento humano con ingenio y profundidad, atrayendo tanto a aristócratas como a gente común. A diferencia de muchos compositores de su época, Mozart escribió música adaptada a las estructuras dramáticas de sus libretistas, asegurando que las historias se desarrollaran sin problemas. A pesar de su gran éxito, Mozart enfrentó crecientes problemas financieros. Aunque sus óperas eran populares, tuvo dificultades con las deudas por su vida lujosa y su ingreso inestable. Para mantenerse, pidió prestado a amigos y aceptó estudiantes. Su puesto en la corte daba poca seguridad financiera y dependía mucho de actuaciones y encargos de composición. Una de sus últimas óperas exitosas fue La flauta mágica, estrenada en 1791. Al combinar humor con simbolismo profundo, cautivó al público y sigue siendo una de sus obras más admiradas. Durante su último año, Mozart comenzó a componer su famoso Requiem. El encargo llegó de un mensajero misterioso, lo que luego alimentó rumores sobre su relación con su muerte. Gravemente enfermo, Mozart creyó que escribía el Requiem para sí mismo. Su salud empeoró rápido, y a pesar de sus esfuerzos, no logró terminar la composición antes de morir. Mozart murió el 5 de diciembre de 1791, a los 35 años. La causa de su enfermedad sigue siendo incierta, lo que ha generado muchas teorías sobre envenenamiento, exceso de trabajo o enfermedad natural. Tras su muerte, su esposa Constance quiso completar el Requiem y contrató a Franz Xaver Süssmayr. Usando las notas de Mozart, Süssmayr lo terminó, asegurando su lugar en la historia. A pesar de su trágico final, Mozart dejó un increíble legado musical. Sus composiciones influyeron en otros compositores y siguen cautivando al público con su brillantez y profundidad emocional. Aunque una vez fue enterrado en una tumba sin nombre, Mozart es ahora famoso en todo el mundo. Su música demuestra su talento y lo confirma como uno de los mayores compositores de la historia. La influencia de Mozart en la música sigue siendo enorme. Su obra dio forma a estilos y técnicas en la música clásica, inspirando a compositores posteriores como Beethoven y Schubert. Su dominio de la composición en todos los géneros estableció estándares aún admirados. Su uso de armonía, forma y melodía impulsó la expresión musical de manera notable. Compositores románticos como Chopin y Wagner hallaron inspiración en sus obras. Sus composiciones influyeron mucho en la orquestación y la narrativa operística. La música de Mozart sigue siendo interpretada, manteniendo su legado vivo. Conciertos, festivales y grabaciones presentan sus obras maestras atemporales en todo el mundo. Los teatros de ópera siguen representando sus obras, mostrando su atractivo duradero. Piezas como La flauta mágica y Don Giovanni atraen a públicos de todo el mundo. Sus sinfonías y conciertos para piano son centrales en programas orquestales. La complejidad y belleza de sus composiciones cautivan tanto a músicos como a oyentes. Muchos mitos rodean la vida y carrera de Mozart. Algunos dicen que componía sin esfuerzo, mientras que otros creen que Salieri lo envenenó por celos. La investigación moderna desmiente muchos mitos, pero siguen en la cultura popular. Películas y libros, como Amadeus, han influido en la percepción pública sobre él. A pesar de las imprecisiones, estas historias mantienen el interés en su vida. Su imagen de genio musical sigue fascinando tanto a los estudiosos como al público. La influencia de Mozart va más allá de la música clásica.
Sus composiciones han aparecido en películas, anuncios y arreglos modernos de sus obras. Muchos programas educativos usan su música para acercar a los niños a las composiciones clásicas. Estudios sugieren que escuchar a Mozart puede mejorar las habilidades cognitivas. Su legado sigue fuerte gracias a los estudios de su obra y actuaciones. La música de Mozart es un puente entre oyentes del pasado y del presente en todo el mundo.